Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Le doy gracias a Dios porque Señor nos tiene reunidos para compartir este estudio bíblico, que es la tercera parte, que se va a tratar de los símbolos del Espíritu Santo. Y como iglesia de Dios es bien importante conocer la simbología del Espíritu Santo para obtenerla espiritualmente. Los símbolos del Espíritu Santo es como fuego, viento, agua, nube, sello, aceite, paloma. Una de las simbologías del Espíritu Santo es el fuego. Y el Espíritu Santo es comparado al fuego porque el fuego calienta, ilumina, purifica y se propaga. Y uno de los ejemplos que vemos acerca de esta simbología está en Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22, y dice: Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviese de día y de noche. Y nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Cuando el pueblo de Israel salió de la cautividad de Egipto, el Señor lo guió, como leímos en el Éxodo capítulo 13, 21 22, lo guió por medio de una columna de nube y una columna de fuego. Y esto yo, en mi experiencia, he visto en visión y en sueños. El Señor ha permitido ver que las casas de los hijos de Dios, de los verdaderos hijos de Dios, están protegidos por muralla de fuego. Y esta muralla de fuego permanece cuando la persona, la que está viviendo en esa casa, está en constante oración, ayuno, vigilia y búsqueda de Dios. Y también una de las bases principales es donde también el Hijo de Dios vive en santidad. Y eso bien importante es porque también el fuego cada día está purificando el cuerpo físico como el cuerpo espiritual. Y es bien importante obtener el Espíritu de Dios para ser purificados. Y en las oraciones que he tenido en las madrugadas, especialmente en las madrugadas, el Señor siempre me ha permitido también observar también columna, así como observar que la casa se llena de una nube blanquita, 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 pero de una nube así como blanquita, así como algodón, más blanco que el algodón. Pero se llena toda la casa de esa nube. Y yo hasta me quedo sorprendida y digo, ¿a dónde estoy? Digo yo, y cuando me doy cuenta que estoy en la casa, pero los ojos espirituales están viendo lo espiritual. Y he sentido presencia de Dios y he sentido también como cuando el Señor también, especialmente cuando yo era más joven,
me gustaba más aún leer la palabra de Dios, más la búsqueda de Dios, porque me gustaba sentirme como protegida por, por Dios. Hasta hoy en día me gusta aún sentir esto tan especial adentro de mí. Y también he tenido experiencia cuando el Espíritu de Dios, así cuando uno abraza a una persona y puede sentirle uno los brazos, puede sentir el calor, esa afección, ese afecto de la persona. Y eso yo lo he sentido también por medio de Dios, yo he sentido eso, y por medio del Espíritu Santo yo he sentido cuando ellos me abrazan. Y he sentido que cargas y todos esos problemas y todo esas, como dijera, obstáculos, como que se van. Y puedo sentir paz, tranquilidad en mi vida. Pero para obtener esta experiencia se necesita una búsqueda plena, una entrega plena delante de Dios, para que cuando el Espíritu de Dios y la presencia de Dios visita nuestras vidas, sea como se hace más dócil nuestro espíritu, nuestro cuerpo se hace más dócil y se puede sentir se puede sentir todo esto, se puede sentir la presencia de Dios. Y sí, esta es mi experiencia. El Espíritu Santo es como viento. Y el viento simboliza la labor generadora del Espíritu e indica sus operaciones misteriosas, independientes y penetradoras, purificadoras, que imparten vida. Y en el Nuevo Testamento nosotros, el Espíritu de Dios se manifestó y vino como un viento en el día de Pentecostés. Y eso nosotros lo vemos en el Hechos capítulo 2, versículo 2, y dice: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y allí es como el Espíritu de Dios se manifestó en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo es la fuente de agua viva, la más pura, la mejor, porque es el verdadero río de la vida, cuya corrientes impetuosas inunda nuestras almas, limpiándolos del polvo del pecado. El poder del Espíritu Santo hace en el terreno de lo espiritual, lo cual el agua hace en el orden material. Sabemos que en el orden material el agua purifica, refresca, apaga la sed y convierte el campo estéril en la tierra fructífera. Purifica lo que está manchado y restaura la limpieza. Es un símbolo muy apropiado de la gracia divina, que no solamente limpia el alma, sino que añade belleza divina.
Y eso nosotros lo obtenemos por medio del Espíritu de Dios. Y eso nosotros lo vemos en San Juan capítulo 7, versículo del 37 al 39. El Espíritu Santo es la fuente de agua viva. Y eso nosotros lo podemos analizar en San Juan capítulo 7, versículo del 37 al 39. Y dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir lo que creyese en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Como dice la Escritura, que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y eso nosotros lo podemos experimentar por medio del Espíritu Santo de Dios y por medio también de la oración. Por eso es bien importante como pueblo de Dios buscar siempre la presencia de Dios para sentir el Espíritu de Dios. Y hace mucho tiempo yo tuve una visión y esta visión fue muy especial para mí. Y eso fue también en la madrugada donde yo me levanté a clamar a Dios. Y la visión, yo me quedé muy sorprendida de lo que yo vi en esa visión. Y la visión fue, lo que vi en la visión fue que estaba en un como bosque, pero donde había unos árboles verdes, que hasta donde las hojas se veía como un verde que hasta brillaba las hojas, como que toda la naturaleza que yo vi en esa visión, vi que todo tenía vida, todo. Y de allí vi que venía como de una montaña, así como a lo lejos, vi que había como una gran cascada. Y vi que esa cascada venía así como formando un río en todo ese bosque que yo veía. Pero lo que más me impresionó es que el Señor me hizo enfocar en un árbol especial. Pero yo vi que ese árbol era así como enorme, bien hermoso, como que se había desarrollado ese árbol como con tantos cuidados especiales, así cuando un agricultor cuida cuida su cultivo, se ve que el árbol se desarrolla. Y yo vi que el árbol era bien grande, alto. Y estaban llenos, todas las ramas que tenía el árbol, vi que estaban llenos de hojas. Pero de unas
y vi que el árbol tenía como hojas espesas, como que no se podía ver las ramas, ni se podía ver como las ramas, porque las mismas hojas los cubrían. Pero yo vi que en las hojas había como un brillo especial. Y de repente yo voy viendo que se me aparece un pajarito de diversos colores que estaba formando, en medio de ese árbol estaba formando como un nido, porque el pajarito se sentía seguro, se sentía como protegido en ese árbol, porque ese árbol tenía hojas espesas que no se podían ver que lo que había en las ramas. Y yo vi que el pajarito como que quería que yo le tomara atención. Y vi que se movía y cantaba, pero los colores de ese pajarito, yo vi que en cada pluma el pajarito tenía diferente color, así como el verde, amarillo, rojo, todos los colores pero unos colores, pero bien especial, unos colores vivos, que sentí que todo eso estaba vivo. Yo sentí que toda esa naturaleza, como si la sentí viva, viva. Y, y cuando el pajarito es como, él bajó de la rama, como que bajó, voló, pero voló a donde estaba una grama, así como un zacate bien cuidado, bien bonito. Vi que em, bajó el pajarito y cuando bajó vi que me hizo que me enfocara qué es lo que había dentro de ese río. Y cuando voy viendo, vi que ese río tenía una agua pero cristalina, cristalina, que se podía observar lo que había dentro de ese río. Y vi que las rocas, todo tenía vida ahí. Y, y vi que había pescaditos de diversos colores y de diversas formas. Y vi que los pescaditos estaban contentos de vivir allí, estar en ese río. Y cuando vi que cuando el pajarito voló de nuevamente para el árbol, le quedé observando que por qué el pajarito se entró adentro, como que él entró en medio del árbol, como que él entró así. Y voy viendo que él tenía como un nido de pajarito, como que había un nidito allí, como que el pajarito ya tenía su casita. Y yo me quedé observando los colores, me quedé observando hasta vi que el río, como cuando el río corre, se oye el sonido de las aguas, así se oye. Pero yo lo que observé y sentí, vi que lo que yo sentía dentro de mí, que había paz y tranquilidad en ese lugar, y que todo lo que, lo que estaba allí era porque Dios lo había formado. Y yo le pregunté a Dios qué es lo que significaba toda esa visión. Y lo que el Espíritu de Dios me dijo que significa la presencia de Él. Que cuando uno busca la presencia de Dios, nuestro espíritu está vivo y se fortalece por medio del agua. Y sabemos que el agua significa el Espíritu de Dios. Y sabemos que el agua es bien importante para sobrevivir aquí también en la tierra, así como que es importante
como beber agua es importante para nuestro cuerpo físico como también nuestro cuerpo espiritual. Y es importante también la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también es como pan de vida. Y la presencia de Dios y el Espíritu de Dios es la fuente de agua viva. Y sabemos que por medio del agua nosotros también tenemos vida y vivimos. Y es bien importante obtener el Espíritu de Dios. Bien importante ser bautizado por medio del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es vida. Vida es vida eterna. El Espíritu Santo también se manifiesta como una nube. Y el favor de Dios para con su pueblo se manifiesta en la nube, símbolo de la gloria del Señor que llena el santuario y se extiende por todo el atrio. Y en la antigüedad, cuando fue construido el templo de Dios, el pueblo de Israel tuvo esa experiencia de ver con sus ojos físicos como espirituales de la manifestación del Espíritu de Dios en forma de una nube. Y eso nosotros lo analizaremos en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo del 10 al 11, y también en Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 14. Y dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y también Ezequiel capítulo 10 versículo 4 dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Ahí también Ezequiel, él en visión, él pudo ver que la gloria de Jehová se manifestó también en el atrio. Y en mi experiencia también yo en vigilias, en oraciones, en las madrugadas, he tenido esa visión donde veo que nubes bajan, descienden así en el techo de la casa y llegan hasta el piso. No sé, que como el cuarto se llena todo de nubes blancas, pero unas nubes blanquecitas, bien blancas las nubes. Y eso significa que la presencia de Dios está con nosotros. Cuando nosotros le buscamos a Dios, aún podemos nosotros experimentar cosas maravillosas por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como un sello. Y el sello representa los siguientes objetivos. Es como propiedad, seguridad y arras. Propiedad es la impresión del sello, implica como una relación con el propietario del mencionado sello que constituye una prueba segura
de lo que le pertenece. Y los creyentes somos propiedad de Dios y se sabe que son por el Espíritu que mora en ellos. Seguridad. El Espíritu inspira la tranquilidad y la seguridad en el corazón del creyente. Y también es como arras. Arras es como armamento. Sí, el Espíritu Santo constituye las arras o a un anticipado de nuestra herencia en los cielos, una seguridad de gloria venidera. Los cristianos que han sido sellados, pero debemos cuidar para no perder ese sello. Y es importante tener el Espíritu Santo, porque por medio del Espíritu Santo nosotros somos sellados. Y leamos una cita bíblica que está en Efesios capítulo 4, versículo 30, y dice: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, para que en el día de la redención. También en Efesios capítulo 1 del versículo 13 al 14 dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y nosotros sabemos que es por medio de ese Espíritu Santo nosotros somos sellados. Y cuando en nuestra vida está ese sello, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y también cuando nosotros somos sellados, también somos propiedad de Dios. Y porque somos propiedad de Dios, somos hijos de Dios. Y es importante tener el Espíritu de Dios para irnos con Él, para que nuestro cuerpo sea glorificado en el día del rapto de la iglesia. Y es importante tener el Espíritu de Dios porque el Espíritu de Dios nos purifica cada día. El Espíritu Santo nos purifica cada día por medio también del aceite. Y el aceite es familiar y común en los símbolos del Espíritu. Toda vez que se usa el aceite en los ritos del Antiguo Testamento, representaba la utilidad, la purificación, la belleza, la vida y la transformación. Y se usaba común para alimento, para luz, para lubricante, remedio, para suavizar la piel. De igual manera, en el orden espiritual, el aceite fortalece, ilumina, libera, sana y alivia el alma. Y eso nosotros lo podemos leer en San Lucas capítulo 4 versículo 18 al 19. En San Lucas capítulo 4 versículo 18 al 19 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres.
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu Santo también representa como una paloma. La paloma como símbolo nos habla de dulzura, ternura, amabilidad, inocencia, suavidad, paz, pureza y paciencia. En una tradición judía traduce la siguiente manera: el Espíritu de Dios es como una paloma que cobijaba el haz de las aguas, y eso nosotros lo podemos leer en Génesis capítulo 1 y versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Segundo ejemplo es cuando Jesús fue bautizado y el Espíritu de Dios vino sobre él en forma de una paloma. Y eso lo encontramos en San Lucas capítulo 3 versículo 22. Y dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Sí. Estas son las referencias bíblicas que leímos en Jeremías capítulo 20 del versículo 9, Éxodo capítulo 13 del 21 al 22, Hechos capítulo 2 versículo 2, San Juan capítulo 7 versículo 37 al 39, Ezequiel capítulo 10 versículo 4, Primera de Reyes capítulo 8 versículo del 10 al 11, Segunda de Crónicas capítulo 5 versículo 14, Efesios capítulo 1 versículo 13 al 14, San Lucas capítulo 4 versículo 18 al 19. Como Iglesia de Jesucristo es bien importante obtener los dones espirituales como también el Espíritu de Dios, y también entender la simbología y la importancia de obtener el Espíritu de Dios para purificar el alma, fortalecer nuestro cuerpo físico como nuestro cuerpo espiritual por medio de su Espíritu Santo. Es importante también obtener con los dones espirituales por medio de su Espíritu de Dios, y ese sello tan precioso también que es el Espíritu Santo para ser propiedad de Dios en el arrebatamiento de la iglesia. Es importante ser sellados con el Espíritu de Dios. Es muy importante. Y cada día anhelemos tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y busquemos a Dios cada día en oración por medio de su palabra, por medio de su alabanza, por medio de la oración, el ayuno y la vigilia constante en nuestras vidas, para que siempre sintamos ese calor, ese fuego de la presencia de Dios y esos ríos de agua viva
que fluyan dentro de nuestro ser. Dios le bendiga y por favor comparta este estudio